Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el pensamiento de Enrique Pichón Riviere, específicamente en su teoría del vínculo, que es fundamental. Hola, sí, una teoría muy influyente. Para eso nos vamos a apoyar en material de un módulo de formación en psicología social. La idea es, desentrañar juntos qué es esto del vínculo para Pichón Riviere. Exacto. ¿Por qué lo ve como algo dinámico, una estructura, y cómo esas conexiones nos van moldeando? Claro, cómo afecta nuestro aprendizaje, nuestra identidad, la salud mental, desde el minuto 1 prácticamente. Y partimos de una idea muy potente de él, ¿no? Que el ser humano es, antes que nada, un ser social. Que nos construimos con otros, en la relación, no antes. Justamente. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es un vínculo exactamente para Pichón? Porque suena algo más que, llevarse bien con alguien. Definitivamente, él lo define como una estructura dialéctica. Y esa palabra dialéctica es clave aquí. Dialéctica. O sea, que hay tensión, movimiento. Eso mismo. No es algo fijo, es una relación viva, en constante juego de fuerzas opuestas. Piensa en atracción y rechazo, necesidad y satisfacción. Claro. Esas tensiones, esa dinámica es lo que impulsa el cambio, el aprendizaje, el crecimiento dentro de la relación. Entiendo. No es estático. Para nada. Y esta estructura siempre tiene, digamos, 3 patas que se están afectando todo el tiempo. Está el sujeto, la persona, el objeto, que puede ser otra persona, un grupo, una idea, incluso parte de uno mismo. Y la situación, el contexto donde todo esto pasa. Y lo crucial es que estos 3, sujeto, objeto, contexto, se influyen y se modifican mutuamente, sin parar. O sea que no somos islas. Nos definimos y cambiamos en la relación misma. Es un proceso constante. Exacto. No es que tenemos una relación, sino que somos en esa relación. Y la relación nos hace ser, continuamente. Fascinante. Bueno, entonces, ¿qué otras características tiene esta teoría? ¿Qué la hace tan particular? Bueno, hay varias cosas. Primero, esto que ya dijimos, la naturaleza dialéctica. Esa idea de que la tensión, el conflicto incluso, no son necesariamente malos, sino motores de cambio. Justo. Motores de cambio y de aprendizaje. Se aprende en la contradicción, en la diferencia. Interesante. ¿Qué más? Segundo, y esto es central, su carácter social y relacional. Pichón rompe con la idea de que primero somos individuos y después nos relacionamos. Claro. No, somos sociales desde el vamos. Nuestra identidad, nuestra forma de pensar, nuestra capacidad de aprender, todo eso nace de la interacción. El yo se construye en el vínculo. Y ese vínculo no está flotando en el vacío, ¿verdad? Mencionaste el contexto antes. Fundamental. Esa es otra característica clave. La apertura al contexto. Los vínculos siempre se dan dentro de una cultura, una clase social, un momento histórico concreto. Claro, no es lo mismo un vínculo familiar hoy que hace 100 años o en culturas distintas. Exactamente. El contexto nos da las reglas del juego, digamos. Define los roles esperados, cómo nos comunicamos, qué se considera sano o normal. Y eso impacta directamente en la salud mental, imagino. Directamente. Es que a veces no vemos cómo esas normas sociales, a veces invisibles, moldean hasta nuestras relaciones más íntimas. Es muy potente pensarlo así. Sí. ¿Y qué más? Luego está la idea de triangulación. Pichón dice que una relación importante casi nunca es solo de 2, sujeto-objeto. Siempre hay un tercero. ¿Un tercero? ¿Cómo? Puede ser otra persona real, sí, pero también una norma social, un proyecto que se comparte, una fantasía, incluso un ideal. Este tercer elemento es clave para no quedar, digamos, pegados en la relación. Ayuda a diferenciarse, a tener perspectiva, a construir una identidad más separada. ¡Qué interesante! Rompe con la idea de la pareja perfecta y cerrada. Y dentro de esa dinámica, ¿qué pasa con los roles que jugamos? Ese es otro punto central, los roles dentro del vínculo. Siempre asumimos roles, ¿no? Líder, seguidor, el que cuida, el que es cuidado. Sí, claro. En los grupos, Pichón describió roles más complejos como el portavoz, que es el que dice lo que el grupo calla, o el chivo emisario, donde se pone todo lo malo. Sí, complicado. Claro, si uno siempre es el fuerte y el otro siempre el débil, algo ahí no funciona bien, ¿no? Se estanca. Exacto.
La rigidez en los roles es casi siempre señal de problemas. Y todo esto, fíjate, se conecta con cómo aprendemos a vivir con otros. ¿El aprendizaje social? Eso es, el vínculo es el motor del aprendizaje social y la adaptación. Aprendemos a comunicarnos, a resolver conflictos, a colaborar, a entender las normas. Todo en la interacción. Es un ajuste constante. Un aprendizaje que se da en grupo, decías. Fundamentalmente en grupo, sí. Y todo esto, como venimos diciendo, lleva a la salud mental. Para Pichón, la capacidad de crear, mantener y reparar vínculos que sean flexibles, que nutran, eso es un indicador central de salud. O sea, que las dificultades en los vínculos son la base de mucho malestar psíquico. Exacto, están en la raíz. Es una visión súper integrada. Lo individual, lo social, lo relacional, todo junto y en movimiento constante. Queda claro. Pero bueno, si los vínculos son tan centrales, me imagino que no todos funcionan igual de bien. ¿Hace Pichón alguna distinción entre vínculos, digamos, sanos y otros tipos? Sí, claro. Él habla de un vínculo normal como un ideal funcional. Sería uno donde la comunicación es fluida, directa, donde las dos partes se modifican mutuamente, aprenden juntas. Donde hay espacio para estar de acuerdo y para no estarlo, sin que todo explote. Exacto, donde hay flexibilidad. Pero también describe otras dinámicas que no son tan ideales. Por ejemplo, el vínculo unidireccional. Unidireccional. Sí, donde hay un desbalance muy claro. Una persona pone muchísima más energía emocional, más expectativas, más inversión en la relación que la otra. Ah, claro. ¿Y eso genera? Mucha frustración, dependencia, enojo en quien más da y menos recibe, digamos. Lo contrario sería el equilibrio, supongo. Claro, eso sería el vínculo bidireccional, que se acerca más a ese ideal normal. Hay reciprocidad, las dos partes sienten que están implicadas, que contribuyen y reciben de forma más o menos pareja. Hay un ida y vuelta real. Entiendo. Y hay un concepto que a mí me parece muy fuerte, el vínculo como condición de supervivencia. Pichón insiste mucho en esto. Las relaciones afectivas importantes no son un lujo, son una necesidad básica, biológica y psicológica. Totalmente. Especialmente en la infancia, claro, pero en toda la vida. Los lazos fuertes nos sostienen, nos ayudan a regularnos, incluso afectan nuestra salud física. Y el aislamiento enferma. Literalmente. O los vínculos muy tóxicos, muy dañinos, pueden enfermarnos. Eso resuena mucho con investigaciones más nuevas sobre apego, redes de apoyo y su impacto en la salud, ¿no? Sin duda. Pichón ya lo veía clarísimo. Pero bueno, a veces las relaciones en lugar de sostenernos nos dañan, nos limitan. Y ahí entramos en lo que él llama la patología del vínculo. Cuando la relación duele o estanca. Exactamente. Un vínculo se vuelve patológico o desadaptativo cuando, en lugar de ayudar al crecimiento y al bienestar, lo que hace es generar sufrimiento, reforzar patrones que no funcionan y limitar la autonomía de las personas. Y ahí entran las relaciones de dependencia extrema, el control, la manipulación. Claro, relaciones simbióticas donde uno no sabe quién es sin el otro. Todo eso entra en la patología del vínculo. ¿Y qué características tienen estos vínculos problemáticos? Me imagino que la ansiedad debe jugar un papel enorme. Fundamental. Pichón identifica dos ansiedades básicas que tiñen estos vínculos. Por un lado, la ansiedad depresiva. El miedo a perder al otro. Exacto. El miedo terrible a perder al otro, a perder su amor, el miedo al abandono. Y por otro lado, la ansiedad persecutoria. Que sería el miedo a ser dañado por el otro. A ser dañado, controlado, invadido, rechazado. Estas ansiedades son tan intensas, tan básicas, que llevan a que la persona construya defensas muy rígidas. Como los celos desmedidos, la posesividad. O el control constante. O al revés, una evitación total de la intimidad por miedo a ser lastimado. Y con tanto miedo y ansiedad flotando, la comunicación debe ser un desastre. Totalmente. Es una de las claves. La comunicación se distorsiona. Se vuelve ambigua, indirecta, confusa. Llena de indirectas, malos entendidos. Sí, o de silencios que castigan, manipulación con las palabras, falta de empatía. Se hace imposible decir lo que uno necesita de verdad y que el otro lo escuche. Terrible. Y mencionaste antes la rigidez en los roles. Claro. Si en los vínculos sanos los roles pueden cambiar, aquí se congelan. Se arman como estereotipos fijos.
la víctima y el salvador, el perseguidor y el perseguido. Y esos roles se necesitan mutuamente, crean dependencia. Exacto, se vuelven codependientes y hacen que cualquier cambio sea muy, muy difícil. Es como estar atrapado en un papel. Suena estar atrapado, sí. Y por eso, otra característica es el ciclo de repetición. Los mismos problemas, las mismas peleas, los mismos patrones que hacen sufrir, se repiten una y otra vez. Sin que se resuelva nada. Nada. Es como un círculo vicioso, un guión del que no se puede salir. Y además, ¿mencionaste problemas con la individuación? Sí, serias dificultades en la individuación. En estos vínculos, sobre todo en los más simbióticos, es muy difícil desarrollar una identidad propia, sentirse una persona separada del otro. Los límites se borran. Se borran. La persona puede sentir que no es nadie sin el otro, que se deshace si la relación termina. Y esa es una base muy frágil para la autoestima, para la vida. Y esto, como decíamos, pega de lleno en la salud mental. Directamente. Los vínculos patológicos son un caldo de cultivo perfecto para la ansiedad crónica, la depresión, otros problemas. Por eso trabajar sobre los patrones de vínculo es clave en cualquier terapia desde esta mirada. Claro. Y finalmente, algo que define estos vínculos es su resistencia al cambio, su imposibilidad de transformación. Mientras un vínculo sano se adapta, aprende, evoluciona, el patológico es rígido. Se aferra a lo conocido aunque sea doloroso. Es como si no pudiera aprender de la experiencia. Exactamente. Está atascado. Pichon incluso llegó a clasificar estos patrones patológicos, ¿no? No como etiquetas fijas, sino para entender la dinámica que predomina. Sí, propuso algunas categorías, más bien descriptivas, basadas en cuál era la ansiedad o la defensa principal que se veía en la relación. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, habló del vínculo paranoico, donde lo que domina es la desconfianza, el miedo a ser atacado, traicionado. Todo se interpreta como una amenaza. Ajá. O el vínculo depresivo, que está más centrado en el miedo a la pérdida, en la culpa, en la dependencia del otro para sentirse valioso. Entiendo. También describió el vínculo obsesivo, donde lo principal es la necesidad de controlar todo, la rigidez, la posesión del otro como forma de calmar la propia ansiedad. Controlador. Y el vínculo histérico, que se caracteriza más por la dramatización, la búsqueda constante de atención, la seducción, una ambivalencia afectiva muy fuerte. ¿Mencionaste otros también, creo? Sí, bueno, describió varios más como el hipocondríaco, centrado en la queja y la enfermedad, el epiléptico, con cambios bruscos de humor, el regresivo, con conductas infantiles, pero lo importante no es tanto la etiqueta. Sino entender la dinámica, el juego que se juega en esa relación. Exacto. Entender cuál es el sabor, digamos, de esa relación disfuncional. ¿Qué ansiedades están en juego? ¿Qué defensas se activan? Es una forma de mapear ese territorio del sufrimiento en la relación. Queda muy claro. Hemos recorrido bastante. Desde que es un vínculo, esa estructura dialéctica y social, pasando por sus características, la triangulación, los roles, el contexto, hasta cómo las distorsiones generan estos patrones patológicos, con la ansiedad y la rigidez como protagonistas. Si tuvieras que resumir la gran idea de Pichon-Rivière sobre esto, ¿cuál sería? Difícil resumir, pero creo que la gran aportación es esa visión profundamente relacional e integradora. Nos obliga a pensar que no podemos entendernos a nosotros mismos si no entendemos nuestras relaciones. Y que no podemos entender las relaciones sin mirar el contexto social y cultural donde ocurren. Exactamente, que nuestro mundo interno y el mundo externo están en un diálogo constante, inseparable. Y el vínculo es ese puente, ese escenario donde se juega nuestra vida psíquica, nuestro bienestar. Entender nuestros vínculos es entendernos a nosotros mismos, básicamente. En esencia, sí. Absolutamente. Y quizá como reflexión final para quienes nos escuchan queda la invitación a observar nuestras propias relaciones importantes con esta lente pichoniana, ¿no? Sí. Mirar la dinámica, no solo lo que decimos, sino cómo nos sentimos, qué roles jugamos, qué miedos o ansiedades se mueven por debajo. Claro, identificar patrones, los que nos hacen bien y los que quizá nos limitan o nos hacen sufrir. Y también preguntarnos cómo el momento actual, con la tecnología, las redes, las presiones sociales, cómo todo eso está moldeando nuestras formas de vincularnos hoy. Son preguntas importantes sin duda, para seguir pensando. Exacto.
Bueno, les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta exploración de la teoría del vínculo de Enrique Pichón Rivière. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias.